Mi nombre es Claire. Tengo 28 años. Y esta Navidad, mi familia finalmente descubrió que no soy el fracaso del que tanto les gusta susurrar. Cuando mi madre levantó su copa y anunció a toda la mesa que mi hermana acababa de comprar una casa hermosa, yo ya sabía que esta cena terminaría mal. El pavo aún humeaba cuando ella se recostó en su silla, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, y dijo: «Tu hermana acaba de comprar una casa hermosa. ¿Cuándo te vas a sentar por fin?» Mi hermana ni siquiera intentó ser sutil. Sonrió sobre su vino y añadió: «Sí, Claire, ¿cuándo vas a madurar y a poner tu vida en orden?» La sala se quedó en silencio, esperando que me riera, como siempre hacía. En cambio, sonreí. No la sonrisa educada a la que estaban acostumbrados, sino el tipo de sonrisa tranquila que das cuando guardas un secreto que nadie en esa habitación merece. Miré a mi madre y dije: «Ya lo he hecho, solo que no he invitado a nadie que dude de mí». Su rostro se puso rojo tan rápido que fue casi divertido, y cada tenedor se detuvo a medio camino de la boca, mientras todos me miraban como si me vieran por primera vez. Si piensas que esta frase salió de la nada, no fue así. Se construyó sobre años de ser ignorada, despreciada y comparada con una hija prodigio que nunca pude superar. Quédate conmigo hasta el final y te mostraré cómo la hija invisible pagó en efectivo su propia casa, convirtió la cena de Navidad en un ajuste de cuentas y finalmente se alejó de una familia que nunca creyó que ella fuera suficiente. Esta mesa de Navidad fue solo el acto final. La historia en realidad comenzó hace años, en un tranquilo suburbio a las afueras de Chicago, en una casa donde mi madre, Linda, decidió desde temprano quién sería la estrella de la familia, y esa nunca fui yo. Mi hermana mayor, Vanessa, es 4 años mayor que yo. Fue la primogénita, la guapa, la artista natural. Si había una habitación, Vanessa sabía cómo entrar en ella como si fuera un escenario. Mi padre, Robert, trabajado muchas horas como ingeniero civil, siempre metido en algún proyecto, siempre bajo presión, así que la mayor parte de la crianza diaria recayó en mi madre, y mi madre dejó dolorosamente claro que Vanessa era el personaje principal, y yo solo el fondo. Todavía recuerdo el año en que Vanessa ganó un concurso de baile local. Mi madre se lució. Organizó una gran fiesta en nuestra sala de estar, con un pastel gigante en forma de trofeo, globos por todas partes y parientes apiñados en cada esquina, tomando fotos de Vanessa como si acabara de ganar una medalla olímpica. Mi tía Donna repetía una y otra vez lo orgullosa que estaba. Nuestra prima Mía, su hija, se paró a mi lado y susurró: «Eso es mucho para un trofeo de plástico». Pero mi madre sonreía radiante. Ese mismo año, yo gané el primer lugar en un concurso de escritura a nivel estatal. No hubo fiesta, ni globos, ni pastel. Mi madre echó un vistazo al certificado mientras cocinaba y dijo: «Eso está bien, Claire, pero mira lo que está haciendo Vanessa». Sostuvo una foto de mi hermana con su brillante disfraz, como si ese fuera el único logro que importaba. Esos momentos nunca cesaron. Cuando tenía 10 años, habíamos planeado un picnic familiar que yo había estado esperando con ansias durante semanas. La mañana del día, mi madre entró en mi habitación y dijo: «Tenemos que cancelar. Vanessa necesita un vestido nuevo para el baile de graduación, y la venta es hoy». Yo dije: «¿Podríamos ir después o mañana?». Pero ella lo descartó con: «Las cosas de tu hermana son más importantes ahora mismo». En otra ocasión, tuve un recital de piano para el que había practicado durante meses. Busqué en la audiencia el rostro de mi madre, pero su asiento estaba vacío. Más tarde descubrí que se lo había saltado porque Vanessa tenía un partido de voleibol, y según ella: «Tu hermana me necesita más. La gente confía en ella». No importaba lo que hiciera, siempre quedaba en segundo lugar. Yo era la niña tranquila que amaba los libros y los cuadernos, la que se sentaba en la esquina en las reuniones familiares, mientras todos se aglomeraban alrededor de Vanessa,
preguntando por sus amigos, sus aficiones, sus planes. Después de cada reunión, cuando el ruido finalmente disminuía, Mia me encontraba. Se sentaba al borde de mi cama, o a mi lado en el porche, y decía, «No tienen idea de lo que se están perdiendo contigo». Ayudó, pero no cambió el hecho de que me sentía como una sombra en esa casa. Mi madre estaba ocupada puliendo el foco de Vanessa, mientras pretendía que yo debía estar agradecida solo por estar cerca. ¿Alguna vez creciste dándote cuenta de que no eras tú a quien tu propia familia animaba? ¿Eres solo la persona de la que esperan que se quede callada y aplauda a otra? Cuando llegué a mi adolescencia tardía, el favoritismo ya no se trataba solo de trofeos y atención, se trataba de dinero y oportunidades. Cuando Vanessa terminó la escuela secundaria, mi madre, Linda, la sentó a la mesa de la cocina con una pila de folletos de un colegio comunitario cercano. Dijo, «Queremos que te quedes cerca, cariño. Un colegio comunitario es perfecto para ti. Te mantendrá estable y rodeada de gente que conoces». Lo que realmente quería decir era, «Te quiero cerca de mí». La matrícula, los libros, la gasolina, el dinero, todo estaba cubierto. Vanessa iba y venía entre clases, fiestas y cada nuevo grupo de amigos al que se unía ese semestre. Mi madre lo llamaba networking. Cuando fue mi turno, el tono cambió por completo. Les dije a mis padres que quería asistir a una universidad estatal y estudiar marketing digital, porque me encantaba la mezcla de creatividad y números. Mi madre apenas levantó la vista de su teléfono. «Eso es caro, Claire. Tal vez deberías pensar en algo más pequeño, ¿sabes? Algo más práctico». Mi padre, Robert, murmuró algo sobre becas mientras salía corriendo por la puerta, ya tarde para otra visita a una obra. Y eso fue todo. Nadie me sentó con folletos ni prometió cubrir nada. Así que me conecté, llené solicitudes de beca hasta que me ardían los ojos y tomé un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local. Aprendí a vaporizar leche, a sonreír a clientes desagradables y a hacer los deberes en mis descansos de 10 minutos. Cuando llegó mi carta de admisión de la Universidad de Illinois con un paquete de ayuda financiera, mi madre dijo, «Bueno, si ellos pagan, supongo que puedes ir». Vanessa se quedó en la ciudad, se matriculó en el colegio comunitario y, como era de esperar, pasó más tiempo en bares y fiestas que en clases. Aún así, mi madre lo hacía sonar como un milagro cada vez que aprobaba un examen. Cuando Vanessa finalmente se graduó con su título de asociado y consiguió un trabajo de ventas en una tienda de ropa en el centro, mi madre reservó una gran cena en un bonito restaurante italiano en el centro. Invitó a la familia extendida, pidió aperitivos para la mesa, hizo un brindis sobre lo orgullosa que estaba de su primogénita. Mia y yo chocamos vasos de limonada e intercambiamos una mirada. Unos meses después, me gradué con honores. Crucé el escenario, escuché mi nombre, sentí el peso de cada noche en vela y cada doble turno en la cafetería. Después de la ceremonia, mientras mis amigos se tomaban fotos grupales con sus familias, revisé mi teléfono. Había un breve mensaje de texto de mi madre. «Felicidades, cariño. Tu hermana está abrumada en el trabajo. Deberías llamarla y contarle todo». Ni cena, ni brindis, ni celebración familiar. Me dolió, pero también me dejó algo claro. Si esperaba que mi familia me celebrara, esperaría para siempre. Después de mi graduación, me mudé a un pequeño apartamento en Chicago. Las paredes eran delgadas, las ventanas tenían corrientes de aire y la cocina apenas era lo suficientemente grande para una persona, pero era mía. Conseguí un trabajo de nivel de entrada en una pequeña agencia de marketing, el tipo de lugar donde haces de todo porque nadie más lo hará. Gestionaba redes sociales, escribía textos publicitarios, elaboraba informes y me quedaba hasta tarde viendo tutoriales sobre campañas que realmente funcionaban. Vivía de comestibles con descuento de grandes supermercados, aprendía a cocinar comidas sencillas usando aplicaciones de recetas y controlaba cada dólar en una hoja de cálculo. Mi madre llamaba a menudo, pero las conversaciones siempre volvían a Vanessa. «Tu hermana acaba de recibir un nuevo bono. Tu hermana podría estar recibiendo un ascenso. Tu hermana está pensando en mudarse a una zona más bonita». Las pocas veces que intenté hablar de mi vida, ella decía, «Eso está bien, pero ¿has oído lo que está haciendo Vanessa?».
Después de un tiempo, dejé de dar detalles. Les dejé asumir que apenas me las arreglaba, que apenas podía seguir el ritmo, tal como siempre me habían imaginado. En cambio, puse toda mi energía en el trabajo, porque cuando tu propia familia te trata como un plan de contingencia, a veces la única opción es volverte tan independiente y bien establecida que la opinión de nadie pueda influirte más. Simplemente no sabía hasta dónde me llevaría esa determinación, o cuánto significaría en una Nochebuena unos años después. El punto de inflexión llegó en una fría noche de fiesta, 3 años antes de esa cena de Navidad, cuando todavía me importaba lo que mi madre pensaba de mí. Acababa de completar mi primer proyecto realmente grande en la agencia, una campaña para una marca local de tamaño mediano que buscaba llegar a clientes más jóvenes en línea. Había puesto todo en ello. Noches, fines de semana, aprendiendo nuevas herramientas, probando ideas. Cuando llegaron los números, vimos un salto de casi el 30% en las ventas. Mi jefe incluso aplaudió en medio de la oficina. Me llevó a una pequeña sala de conferencias y dijo, «Claire, este es el tipo de trabajo que hace que la gente sea ascendida». Volví a casa esa semana sintiendo que tal vez, solo tal vez, finalmente estaba construyendo una vida significativa. Así que cuando mi madre insistió en que fuera a casa para la cena de Navidad, dije que sí. Una parte de mí quería mostrarle que no solo estaba sobreviviendo a duras penas en la ciudad. Quizás todavía esperaba que finalmente se sintiera orgullosa de mí. La casa se veía igual que siempre. Luces cálidas, el olor a comida, mi madre moviéndose como una general en la cocina. Vanessa, por supuesto, llegó tarde, entrando con un nuevo corte de pelo, botas nuevas y una nueva historia sobre sus compañeros de trabajo. Abrazó primero a mi madre, luego me dio un rápido abrazo de lado como si fuera una conocida lejana, no su hermana. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, con los platos apilados, la conversación yendo y viniendo. Mi tía Donna preguntó cómo iba el trabajo, y por una vez mi madre no intervino. Respiré hondo y comencé a contarles. Les conté cómo la campaña de redes sociales que lideré se había vuelto viral, cómo el cliente había renovado su contrato, cómo la agencia hablaba de usar mi estrategia como plantilla para futuros proyectos. Los ojos de mi prima Mía se iluminaron. «Eso es enorme», dijo ella. «Eso es cosa de una carrera de verdad, no solo un trabajo». Me reí, un poco tímidamente, pero orgullosa. Admití haber recibido un bono, nada del otro mundo, pero suficiente para hacerme sentir que estaba progresando. Durante unos segundos, la mesa estuvo realmente en silencio. Todos estaban escuchando. Luego, mi madre inclinó la cabeza y sonrió, pero no a mí. Se volvió hacia Vanessa y dijo, «Hablando de progresar, ¿han oído hablar todos del coche nuevo de Vanessa? Acaba de comprar una SUV, una muy bonita, para que pueda ir al trabajo más cómodamente». La conversación se alejó de mí como una banda elástica. Mi tío preguntó por el modelo, mi tía preguntó por el color, mi madre presumió del trato que habían encontrado. Vi cómo el foco de atención se alejaba de mí y aterrizaba justo donde siempre estuvo, en Vanessa. Mía me lanzó una mirada a través de la mesa, del tipo que decía, «Lo vi, lo siento». Más tarde esa noche, mientras recogíamos, mi tía Donna me encontró en el pasillo. «Tu madre solo quiere que seas feliz», dijo con ese tono cauteloso que usa la gente cuando sabe que está a punto de decir algo que no te gustará. Quizás no deberías concentrarte tanto en el trabajo. Los hombres quieren a alguien que pueda equilibrar la carrera y la familia. Vanessa es buena en eso. Ella no es intimidante. No querrás ponértelo difícil más tarde. Me quedé allí con una pila de platos, escuchando cómo se repetía este viejo guión una y otra vez. Trabajas demasiado y lo estás haciendo mal. No trabajes lo suficiente y eres una decepción. De cualquier manera, siempre era yo la que tenía que adaptarse. En el viaje de regreso a mi apartamento esa noche, mi madre iba conmigo. El calentador de mi coche hacía un suave traqueteo, y las luces de la ciudad se difuminaban más allá del parabrisas. Ella miró fijamente hacia adelante y dijo,
Sabes, tu hermana realmente está organizando su vida. Coche nuevo, trabajo estable, buen hombre. Tú también deberías pensar en sentar cabeza, Claire. ¿No te estás volviendo más joven? Algo en mí hizo clic entonces, una sensación tranquila y firme. Me di cuenta de que podría perseguir su aprobación durante los próximos 10 años, y aún así terminar en esta misma conversación, todavía siendo comparada con Vanessa como si estuviéramos en una retorcida competición para la que nunca me había apuntado. Así que dejé de jugar, dejé de darle actualizaciones detalladas sobre mi vida. En el trabajo me esforcé aún más. Si nadie en casa me vería, me aseguraría de que la gente en el mundo real sí lo hiciera. Durante los siguientes años, pasé de puestos junior a liderar cuentas más grandes. Aprendí a convertir tendencias en estrategias, a presentar a clientes, a liderar un equipo. Nuestra agencia consiguió algunas marcas nacionales y me encontré en reuniones con personas de las que solía leer solo en artículos de la industria. Finalmente, mi título cambió a directora creativa en algunas campañas clave, y mi salario comenzó a reflejar las horas que había invertido. También comencé a invertir, lentamente al principio. Leí sobre fondos indexados y crecimiento a largo plazo. Descargué algunas aplicaciones de inversión y configuré transferencias automáticas mientras otras personas de mi edad publicaban fotos de bares caros y escapadas de fin de semana. Guardé dinero en cuentas que no tocaba y vivía como si todavía estuviera en quiebra. Mientras tanto, Vanessa saltaba de un trabajo a otro, de ventas en una tienda de ropa, a asistente en una pequeña oficina, a algún tipo de coordinadora de eventos. Cada mes que cambiaba de puesto, mi madre lo presentaba como algo valiente y aventurero. Tu hermana no tiene miedo de probar cosas nuevas, decía, como si eso compensara la inestabilidad. Cuanto más se estabilizaba mi propia vida, más empezaba a ver realmente las grietas en la imagen perfecta de Vanessa. Siempre tenía zapatos nuevos, aparatos nuevos, peinados nuevos, viajes nuevos, pero de alguna manera siempre estaba llamando a mi madre, pidiendo un poco de ayuda para llegar a la siguiente quincena. Mi madre suspiraba y se quejaba de estar cansada, pero el dinero siempre salía. Me mantuve en silencio, observé e hice los cálculos en mi cabeza. No cuadraba. Aún así, mantuve mi distancia. Estaba construyendo mi carrera, mis ahorros, mi vida. Me decía a mí misma que no era asunto mío cómo Vanessa y mi madre manejaban su dinero. Solo rompí esa regla el día que mi madre llamó para anunciar la gran noticia, que, les gustara o no, me volvería a arrastrar directamente a su centro de atención. Dijo que Vanessa finalmente iba a comprar una casa y que toda la familia se reuniría para celebrar. Mi madre convirtió la noticia de la casa de Vanessa en un evento en toda regla, incluso antes de que se hubiera movido una sola caja. Unas semanas después de esa llamada, envió un mensaje de texto al chat familiar en mayúsculas sobre una barbacoa en el patio trasero para celebrar la aprobación de la hipoteca de Vanessa, como si mi rana acabara de recibir las llaves de toda la ciudad. Cuando llegué a casa de mis padres ese sábado, había globos con forma de casitas atados a la valla y una gran llave de cartón apoyada en la mesa del patio. Mi madre incluso había encargado un pastel que decía «Felicidades por tu nuevo hogar, Vanessa», con glaseado en espiral. Vanessa estaba en medio de todo, con una bebida en la mano, describiendo el lugar como si fuera un palacio. 3 dormitorios, un sótano terminado, un pequeño y bonito jardín, a solo 20 minutos del lago, perfecto para futuros hijos y para celebrar las fiestas. Cada pocos minutos mi madre intervenía. «Estamos tan orgullosos, trabaja tan duro, se lo merece». Me quedé con mi padre cerca de la parrilla, volteando hamburguesas, mientras él murmuraba en voz baja sobre las tasas de interés. La gente entraba y salía de las conversaciones. Una tía me preguntó si todavía estaba en ese pequeño apartamento en la ciudad, de la misma manera que alguien podría preguntar si todavía conduces ese viejo cacharro de la escuela secundaria. Yo dije sí, y ella sonrió con esa sonrisa de lástima y dijo: «Bueno, al menos todavía no tienes una hipoteca. Debe ser agradable no tener grandes compromisos». Me moví la lengua para no contestar,
y en su lugar tomé un sorbo de mi limonada aguada. Más tarde, mientras la mayoría de la familia estaba afuera tomando fotos con el pastel, fui a la cocina a rellenar la cubitera. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre, baja pero urgente, desde el comedor. Me detuve en el umbral de la puerta, escuchando. Vanessa estaba sentada a la mesa con un grueso sobre delante de ella, papeles extendidos como un abanico desordenado. Mi madre se sentó frente a ella, con gafas, el ceño fruncido. «Simplemente no sé cómo vas a mantener todo esto», dijo mi madre. «Tienes 3 tarjetas de crédito casi al límite, un pago de coche y ahora esta hipoteca». Vanessa suspiró dramáticamente. «Lo sé, mamá, pero si no compro ahora, nunca entraré. Todos los de mi edad están comprando. No puedo ser la única que sigue alquilando». «¿Sabes cómo se ve eso?», mi madre se frotó las sienes. «¿Cuánto te falta de nuevo para los gastos de cierre?». Vanessa deslizó uno de los papeles por la mesa. «Unos 10,000», dijo, «quizás un poco más si no condonan las tarifas». «Pensé que quizás podrías sacar de tus ahorros de nuevo o de la cuenta de jubilación. Solo esta vez, solo hasta que consiga mi ascenso, solo esta vez». La misma frase que le había oído usar para prórrogas de tareas, alquiler, facturas de teléfono, multas de tráfico, siempre solo esta vez. Mi madre dudó, luego dijo, «Veré qué puedo mover. Quizás pueda poner algo en mi tarjeta por ahora, solo hasta que te asientes». Se me apretó el estómago. Pensé en la noche en que le pedí a mi madre unos cientos de dólares para el depósito de seguridad de mi primer apartamento, y ella me dijo que era importante que aprendiera a valerme por mí misma. Me retiré antes de que me vieran, con el corazón latiendo un poco demasiado rápido. Unos minutos después, entré al comedor como si acabara de llegar, y ambas pusieron sonrisas como si nada hubiera pasado. Mi madre volvió a meter los papeles en el sobre. Vanessa lo guardó en su bolso, y la farsa se trasladó de nuevo al patio donde esperaban el pastel y las cámaras. Esa noche, cuando volví a mi pequeño apartamento, abrí mi portátil y realmente miré mis números. Abrí mis cuentas, mis aplicaciones de inversión, mis ahorros. Años de trabajar, ahorrar e invertir en silencio se habían sumado a más de lo que yo misma me había reconocido. Mientras mi madre había invertido dinero en las apariencias de Vanessa, yo había invertido el mío en mi futuro. Por primera vez, la idea de que realmente podía comprar una casa no me pareció una fantasía. Me pareció matemáticas. En pocas semanas, me reuní con un agente inmobiliario al borde de una pequeña comunidad lacustre a las afueras de la ciudad. Recorrí un bungalow con grandes ventanas, un amplio porche delantero y una vista del agua que me dolía el pecho de la mejor manera posible. 3 dormitorios, una cocina abierta, una pequeña oficina en la parte trasera con vistas directas al lago, sin paredes compartidas, sin vecinos arriba que pisen fuerte a medianoche. El precio me hizo sudar las palmas de las manos, pero cuando me senté con un asesor financiero y revisamos todo línea por línea, me dijo algo que se me quedó grabado. «Has hecho el trabajo, puedes permitírtelo. Incluso podrías pagar en efectivo si quieres evitar los dolores de cabeza de la hipoteca». Y así lo hice. Vacié cuentas que había construido durante años, moví cosas y transferí el dinero, sin préstamos, sin avales, sin llamadas desesperadas a mi madre. El día que recibí las llaves, me quedé sola en la sala de estar vacía, escuchando el silencio. Sin tráfico, sin vecinos, solo el suave sonido del agua lamiendo la orilla y mi propia respiración en mis oídos. Sentí que estaba entrando en una vida que nadie vio venir, y menos mi familia. Mía fue la única a la que se lo conté primero. Condujo un fin de semana con el maletero lleno de plantas y una caja de herramientas. Entró por la puerta principal y de inmediato empezó a sonreír. «Claire», dijo ella, «esto es una locura. Esto es como la prueba de que nunca fuiste la perdedora en esta historia». Pasamos el fin de semana armando muebles, desempacando platos y discutiendo dónde debía ir el sofá. Fuimos a grandes tiendas, cargamos carritos con toallas y lámparas, y para el domingo por la tarde, la casa parecía menos un anuncio y más un hogar. En un momento, Mía se paró en el umbral de mi nueva oficina y dijo,
¿Tienen alguna idea? Sacudí la cabeza. No, y por ahora me gusta así. No quería que mi casa se convirtiera en otro escenario para Vanessa o en otro tema de conversación para mi madre. Quería que una parte de mi vida fuera completamente mía, intacta por sus expectativas. Sinceramente creí que podría mantenerlo así. Pensé que podía dejarles mantener su fantasía sobre quién ganó y quién perdió, y yo simplemente podría existir tranquilamente junto al agua. Aún no sabía que una sola cena de Navidad lo sacaría todo a la luz, estuvieran ellos preparados o no. La Navidad en la nueva casa de Vanessa parecía un anuncio navideño. La sala de estar estaba cubierta de luces blancas, un enorme árbol brillaba en la esquina con adornos a juego, y un tenue aroma a canela y azúcar flotaba en el aire. Tenía música navideña puesta, lo suficientemente alta para que todo se sintiera festivo. Y mi madre, Linda, se movía en la cocina como si fuera la dueña del lugar, contándole a todo el mundo lo orgullosa que estaba. Llegué en mi viejo coche híbrido, aparqué a unas pocas casas de distancia y me senté un momento, mirando la puerta principal. Una parte de mí quería dar la vuelta, volver a mi tranquila casa del lago y pasar la noche con una pizza congelada y mi gato. En cambio, respiré hondo, cogí la botella de vino que había traído por pura costumbre y subí por el camino de entrada. Vanessa abrió la puerta con un vestido de punto rojo y maquillaje impecable, el tipo de look pulido que se ve bien en las fotos. Me dio un ligero abrazo, echó un vistazo a mi atuendo y dijo, «Te ves bien, bastante sencilla, pero bien. Clásico, Vanessa». Adentro, los parientes ya se habían acomodado. Mi tía Donna y mi tío Carlos estaban en el sofá. Mía estaba apoyada en una esquina, revisando su teléfono, y me dedicó una rápida sonrisa cuando me vio. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos con una toalla, y me besó la mejilla. «Me alegro mucho de que hayas podido venir», dijo, como si yo hubiera sido la que suplicó por una invitación. La cena fue ruidosa, como siempre lo son las grandes cenas familiares. La mesa estaba cubierta de comida, pavo y puré de papas, ejotes, relleno, canastas de panecillas y un pastel de calabaza enfriándose en la encimera detrás de nosotros. La gente pasaba los platos, chocaba las copas e intercambiaba historias. Por un momento me dejé pasar a un segundo plano, escuchando más de lo que hablaba, respondiendo preguntas educadas sobre el trabajo y la ciudad con respuestas vagas y poco comprometidas. Estaba a mitad de mi segundo bocado de pavo cuando sucedió. Mi madre levantó su copa, golpeándola suavemente con su tenedor, y la habitación se quedó en silencio. «Solo quiero decir lo orgullosa que estoy de mi hija», dijo, sonriendo a Vanessa, «por comprar esta hermosa casa, construir un futuro real, realmente asentarse. Así es como se ve la estabilidad». Luego dirigió sus ojos hacia mí y sentí el cambio antes de que abriera la boca. «Tu hermana compró una hermosa casa, Claire», dijo, con la voz un poco demasiado alta. «¿Cuándo te vas a asentar por fin?» Un murmullo bajo recorrió la mesa, algunas risas incómodas, algunas cejas levantadas. Vanessa no perdió un segundo. Inclinó la cabeza, sonrió y dijo, «Sí, Claire, ¿cuándo vas a dejar de actuar como una universitaria y vas a poner tu vida en orden? No puedes vivir en ese pequeño apartamento para siempre». Por un momento nadie dijo nada. Los tenedores quedaron suspendidos sobre los platos. Alguien se aclaró la garganta. Vi los ojos de Mía dirigirse a los míos, grandes, cautelosos. Habría sido tan fácil hacer lo que siempre hacía: reír débilmente, quitarle importancia, dejar pasar el comentario. Pero ya no era la misma chica que volvía a casa llorando después de esas cenas. Tenía una llave de casa en mi bolso que decía algo diferente. Así que tragué mi bocado, dejé mi tenedor y miré a mi madre directamente a los ojos. «De hecho, ya estoy asentada», dije. Mi voz era uniforme. «Solo que no he invitado a nadie que dude de mí». Mi madre parpadeó, confundida por un segundo. Luego se rió suavemente,
como si yo hubiera hecho una broma que ella no entendía. ¿De qué hablas? Claire, no seas tan dramática. Estás alquilando. Eso no es lo mismo. Sostuve su mirada. No estoy alquilando, dije. Compré una casa hace N meses. 3 dormitorios, una oficina, patio, justo en el lago, pagada en efectivo. El silencio que cayó sobre la mesa fue casi físico. El tenedor de alguien, de hecho, chocó contra su plato. Los ojos de mi tía se abrieron de par en par. Mi tío se detuvo a mitad de un sorbo. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro y luego desapareció por completo. Vanessa soltó una risa corta e incrédula. Vale, claro, dijo. Pagaste en efectivo una casa entera. Venga, Claire. A nadie le gustan los mentirosos. Mia habló, en voz baja pero con firmeza. No miente, dijo. Yo estuve allí. Es real. Es preciosa. Todas las cabezas se giraron hacia ella, luego de nuevo hacia mí. Mi madre negó lentamente con la cabeza. ¿Por qué ibas a comprar una casa y no se lo dirías a tu familia? Porque cada vez que intentaba mostrarte mi vida, cambiabas el tema a la suya. No quería saber de mi graduación, mi trabajo, mis ascensos. ¿Por qué te importaría mi casa? Eso es ridículo, mi madre replicó. Tu hermana trabajó muy duro por este lugar. Lo menos que podrías hacer es alegrarte por ella en lugar de intentar superarla en su propia cena. Vanessa lo escupió. Ahora estás espiando. Estás escuchando a escondidas. Eso es patético. Lo que es patético es que mamá me decía una y otra vez que no podía ayudarme con un pago inicial, porque necesitaba aprender a valerme por mí misma, y luego se quema financieramente para mantener tu imagen intacta. Yo dije, llevo años valiéndome por mí misma. Tú te estás apoyando en su cuenta bancaria. Mi tía se movió incómodamente. Mi tío se aclaró la garganta. Alguien murmuró, «Vaya». La voz de mi madre se tensó. «Claire, ya basta. Estás arruinando la Navidad». «No, mamá», dije en voz baja. «Tú arruinaste la Navidad en el momento en que decidiste usarla como escenario para humillarme mientras alababas a Vanessa. Yo solo estoy respondiendo por fin». Hubo una pausa larga y pesada. Vanessa se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «¿Entonces crees que eres mejor que yo ahora?», dijo. «Porque tienes una casa en el lago y un trabajo con un título elegante». Sostuve su miada. «No, no creo que sea mejor que tú», dije. «Creo que dejé de jugar un juego que estaba amañado desde el principio. Eso es todo». Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rascaron el suelo más fuerte de lo que pretendía, pero no me disculpé. Busqué mi bolso y me puse de pie. «¿A dónde vas?», exigió mi madre. «No hemos terminado de hablar de esto». «Creo que sí», dije. «Tú dejaste claro de qué lado estás esta noche hace mucho tiempo. Yo solo he dejado claro que finalmente estoy de mi lado». Por un segundo, nadie se movió. Luego Mia también se levantó, casi instintivamente. «Te acompaño a la salida», dijo. Atravesamos la sala, pasando por una docena de rostros atónitos, y salimos al aire frío de la noche. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, amortiguando el ruido de la casa, mi corazón finalmente se ralentizó. Pude sentir el impacto que había dejado en ese comedor, las grietas que acababan de formarse en la historia que mi familia se había contado a sí misma durante años. Y mientras caminaba por la entrada hacia mi coche, con las llaves en la mano, un pensamiento se instaló en mi pecho como algo sólido y duradero. Por primera vez en mi vida, no solo había sobrevivido a una reunión familiar, la había cambiado. 3 semanas después de esa cena de Navidad, el chat grupal seguía más silencioso que nunca. Ya no había mensajes en mayúsculas de mi madre sobre las increíbles cortinas nuevas de Vanessa o lo perfecto que era su vecindario. En cambio, había largas pausas, memes aleatorios reenviados por parientes que pretendían que nada había pasado, y la ocasional pregunta incómoda de alguien preguntando si estaba bien. La única persona que me enviaba mensajes normalmente era Mia. Una noche me envió un mensaje que decía: «Sabes que todavía hablan de ti, ¿verdad? La forma en que sonreíste cuando soltaste la bomba de la casa del lago. Eres prácticamente una leyenda familiar ahora».
Me senté a la mesa de mi cocina mientras lo leía, con el portátil abierto, mi gato acurrucado a mi lado en la silla. Miré alrededor de mi hogar, el que nadie creyó que podría tener, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo en relación con la palabra familia: paz. Unos días después, invité a Mia y a sus padres, mi tía Donna y mi tío, al lago para el fin de semana. Llegaron con demasiados bocadillos y no suficientes chaquetas, quejándose del frío y maravillándose de la vista. Cocinamos juntos, paseamos por la orilla, jugamos juegos de mesa en mi comedor. En un momento, Donna se paró junto a la ventana mirando el lago y dijo en voz baja: «Lo siento, Claire, debí haber dicho algo antes». Me encogí de hombros, no por falta de respeto, sino porque estaba cansada de cargar con el arrepentimiento de los demás. «¿Lo ves ahora?», dije. «Eso es lo que importa». A medida que el invierno se desvanecía en primavera, las noticias de Vanessa y mi madre me llegaban por partes, principalmente a través de Mia. Los saldos de las tarjetas de crédito que Vanessa había estado manejando se volvieron inmanejables. El ascenso con el que contaba no se materializó. Su rendimiento laboral sufrió bajo el peso de los pagos perdidos, las llamadas de las agencias de cobro, el estrés constante. Unos meses después de Navidad, hubo despidos en su empresa, y ella fue una de las primeras en irse. Sin el salario fijo, la casa que había sido la razón favorita de mi madre para presumir, se convirtió en una carga. Intentaron pagar la hipoteca durante un tiempo, pero los números simplemente no cuadraban. Finalmente, Vanessa puso la casa en el mercado. La casa de ensueño que le había ganado ovaciones en el patio trasero fue vendida para pagar parte de la deuda que había acumulado tratando de parecer exitosa. Mi madre, Linda, siguió llamándome a medida que las cosas empezaban a desmoronarse. Al principio, los mensajes de voz eran de enojo. «¿Cómo pudiste avergonzar así a tu hermana?». Luego se volvieron suplicantes. «Todavía somos familia. Tu hermana necesita ayuda. Ahora tienes dinero. Podrías prestarle algo, solo hasta que se recupere». Y enterradas en todo eso, finalmente, hubo unas pocas palabras que pensé que nunca oiría. «Lo siento, no me di cuenta de cuánto te lastimé». Las escuché, cada una de ellas, sentada en mi porche con el lago frente a mí, y me di cuenta de algo importante. Una disculpa no borra los años en que te hiciste pequeña para encajar en la historia de otra persona. No te obliga a volver a un papel que casi te destruye. Así que la llamé una última vez. Le dije: «Mamá, me alegro de que estés empezando a ver lo que pasó. De verdad lo estoy. Pero pasé toda mi vida haciendo la que pasabas por alto. La que esperabas que se sacrificara para que otra persona pudiera brillar. Ya no voy a hacer eso». Esos límites fueron ignorados, hice lo que tenía que hacer. Bloqueé números, silencié chats, elegí mi propia paz sobre su versión de lealtad. Invertí esa energía en mi trabajo, mis amistades y algo nuevo. Comencé a ser voluntaria en un centro local para mujeres, ayudando a mujeres que se sentían atrapadas por las expectativas familiares o la dependencia financiera a encontrar pequeñas y prácticas maneras hacia la libertad. Presupuestos, currículums, habilidades básicas de marketing para trabajos secundarios. A medida que me sentaba frente a ellas, escuchando sus historias, reconocí partes de la mía. La hija ignorada, la responsable, la que todos asumen que está bien, así que nadie pregunta si realmente lo está. Si hay una lección de lo que me pasó, es esta. Ser el hijo invisible no significa ser impotente. A veces significa ser el que, en silencio y con constancia, construye una vida lo suficientemente fuerte como para marcharse. Los padres pueden tener favoritos. Los hermanos pueden acaparar toda la atención. Pero al final del día, la única persona que realmente vive con las consecuencias de tus decisiones eres tú. Se te permite establecer límites. También se te permite decir no a la familia. Se te permite construir algo que nunca vieron venir y protegerlo de las personas que
que dudaron de ti. Si creciste sintiéndote como el personaje secundario en tu propia casa, espero que mi historia te recuerde que no tienes que quedarte allí. Puedes elegirte a ti mismo, incluso si eso incomoda a los demás. Y si alguna vez tuviste que romperte el corazón al alejarte de una familia que no reconocía tu valor, no estás solo.